Ok, buenas noches, Tylee. Vamos a comenzar para todos a la hora que estén viendo este video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con esta sesión del día de hoy, muy importante. A partir de las sesiones en donde ya empezamos a ver la tabla periódica, bueno, ya vamos a empezar a practicar un poquito más de esta cuestión con los elementos y demás. Bueno, para eso tenemos que aprender conceptos que vamos a seguir viendo, vamos a seguir utilizando a lo largo de los temas que componen la materia de química, en este caso, bueno, en sus tetramestres, en sus cuatrimestres. Y bueno, esta, como les dije desde un inicio, es la base, son los conocimientos que se desean que ustedes como alumnos de preparatoria ya tengan de tiempo atrás. Si no los tienen, o a lo mejor por ahí quedó alguna duda, o de plano pues no lo entendieron, este es el momento para que puedan ingresar a estas asesorías, puedan verlas, puedan ver el video, puedan ver el material también en PDF, así como se los dejo. Si tienen alguna duda pueden contactarme, o inclusive, ¿por qué no también comentarlo directamente con su profesor en clase? ¿Verdad? Pero para eso está esta sesión de asesoría, para poder en su momento explicarles o resolverle aquellas dudas que ustedes tengan con respecto al tema que estemos viendo, o si tienen algún tema o alguna otra duda, perdón, de algún tema diferente, o de, si estamos, por ejemplo, que los miércoles lo dedicamos a química, tienen algo de matemáticas de duda, pueden también traer su duda y no hay ningún problema. Bien, como les dije y como tienen ahí en la pantalla, ya el día de hoy vamos a empezar con los enlaces químicos. Vamos a empezar con algunas de las definiciones más elementales para poder ir avanzando en este tema de los enlaces, y nos vamos a apoyar en lo que vimos anteriormente en la tabla periódica. Lo ideal es que si tienen ahorita a la mano la tabla periódica, la puedan sacar para poder observarla. Si no, no hay ningún problema. Como quiera, les voy a poner por ahí algunos ejemplos que requieran para que sepan de lo que estamos hablando, o algunas imágenes. Bien, vamos a empezar entonces por ver brevemente qué involucra los enlaces químicos, y nos dice, y las fuerzas intermoleculares, que básicamente a eso se refiere, o es un concepto que engloba más bien estos enlaces químicos. Bueno, aquí en este diagrama ustedes podrán ver cómo hay varios temas que se enlazan a partir de lo que nosotros vamos a ver en este momento, que son los enlaces químicos. Y bueno, ahorita por lo pronto podemos, o les puedo adelantar, que el día de hoy vamos a ver precisamente lo que es el concepto. Les voy a cambiar de tinta. Lo que es el concepto de enlace químico. Vamos a empezar a ver también lo que es la regla del octeto, y vamos a ver un poco de estructura de Lewis para elementos y compuestos. Ahora bien, más adelante vamos también a ver un poco de lo que son las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Que, como les digo, viene muy al caso con lo que vamos a ver de enlaces químicos. Vamos a ver también algunos tipos de enlace. En este caso, bueno, está aquí el enlace metálico y las propiedades de los compuestos con enlace iónico y covalente, que esperemos verlos más adelante. Por lo pronto, el día de hoy nos vamos a enfocar a conocer o a aprender la definición de enlaces químicos, a conocer lo que es la regla del octeto, y también a aprender lo que es una estructura de Lewis para elementos y compuestos, y por qué no, también practicarlo. Bueno, para empezar, ¿qué necesito saber yo antes? ¿Qué es un enlace químico? Los enlaces químicos no nada más se ven directamente en el aula, ¿verdad? En la materia o en un laboratorio de química, ¿no? Los enlaces químicos tienen mucho que ver con los seres vivos, ¿verdad? Aquí en esta primer viñeta nos habla que los seres vivos se componen de átomos, ya lo hemos visto inclusive. Algunos de los elementos que están en la tabla periódica
son compuestos o son átomos que viven dentro de nuestro organismo, en alguno de los órganos, en alguno de las sustancias que circulan por nuestro cuerpo. Ahí hay átomos o hay elementos que están por ahí flotando o están integrando algún tipo de, les digo, de tejido o algún tipo de órgano, ¿verdad? O lo componen o lo nutren también. Ahora bien, nos dice, en la mayoría de los casos, estos átomos no están flotando por ahí individualmente, ¿sí? Por el contrario, generalmente están interactuando con otros átomos o grupos de átomos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que los seres vivos, bueno, estamos compuestos de átomos, pero nuestros átomos están interrelacionados unos con otros, están interactuando, ¿verdad? Con otros átomos, o nos habla aquí también de otros grupos de átomos. Todo depende de la función que realice, en este caso, bueno, del área, de la localización en el cuerpo y demás. Ahora bien, nos dice aquí que los átomos podrían estar conectados por enlaces fuertes y organizados en moléculas o cristales, o podrían formar lo que se llama también enlaces temporales y débiles con otros átomos con los que chocan o rozan. Es decir, que no necesariamente están unidos a ellos, ¿no? O sea, que es algo como, es un contacto casual, ¿no? El que tienen entre estos enlaces temporales. Tanto los enlaces fuertes que mantienen unidas a las moléculas como los enlaces más débiles que crean conexiones temporales son esenciales para la química de nuestros cuerpos y la existencia de la vida misma, como lo hemos hablado. ¿Sale? Entonces, volvemos a mencionarlo, en nuestro cuerpo, en los seres vivos, cualesquiera que sean estos, mamíferos, reptiles, plantas inclusive, ¿verdad? Todo lo que nosotros conocemos como seres vivos está compuesto de átomos. Estos átomos se interrelacionan por medio de enlaces fuertes, ¿verdad? Que nos dice que están organizados en moléculas y o cristales, o en el caso de los enlaces temporales o débiles, pues son, digamos, es la relación con otros átomos con los cuales chocan o rozan, ¿verdad? O sea, como bien lo dice, son temporales, no están del todo enlazados por todo el tiempo, ¿no? Y eso pues se debe a ciertas circunstancias químicas que pasa dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, nos dice aquí el texto, ¿por qué formar enlaces químicos? Entonces, nos dice aquí también que la respuesta fundamental es que los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable o de menor energía posible. Muchos átomos se vuelven estables cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando satisfacen la regla del octeto, es decir, al tener 8 electrones de valencia. Mucho ojo con eso. En aquella ocasión, cuando empezamos a ver la tabla periódica, hablamos precisamente de este concepto de valencia o de capas de valencia. Este concepto, para recordarlo, nos indica que esta capa de valencia está formada por los electrones que se encuentran en el último o los últimos niveles de energía. Estos niveles de energía, pues también los conocemos como las órbitas, ¿no? Ahora bien, los electrones de la capa de valencia son los responsables, precisamente los últimos, el último nivel energético o la última órbita, o los electrones que se encuentran en la última órbita, son los responsables de hacer los enlaces químicos para formar uno o más compuestos diferentes en las reacciones químicas. Entonces, bien importante, ese concepto que les acabo de mencionar viene por escrito en el reverso de la tabla periódica que algunas sesiones anteriores les compartí, para que si tienen alguna duda puedan checarlo ahí mismo. Precisamente se los compartí y se los he dicho hasta el cansancio. Para mí esta tabla periódica es de las más completas que he podido yo hallar. Bueno, entonces, al conocer esto, estamos entonces conscientes que este orbital de valencia se refiere al último orbital
de cada uno de los elementos, y esos electrones que se encuentran en ese último orbital son los responsables de armar, en este caso, los enlaces químicos. Nos habla también aquí de una regla del octeto. La regla del octeto, muy brevemente, nos dice que es cuando se tienen 8 electrones de valencia. Cuando hablamos de electrones de valencia, estamos hablando de esos 8 electrones que se requieren para satisfacer, como les digo, este orden del último nivel energético al momento de establecer un enlace químico. Vamos a verlo de una manera más a profundidad en la información que les voy a mostrar. Nos dice aquí que si los átomos no tienen este arreglo del octeto, desearán lograrlo al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces. Ojo con esto. Aquí, para cada uno de los compuestos que nosotros conocemos, donde haya 2 o más elementos involucrados, siempre va a haber alguno que gana y otro que pierde, o también que compartan electrones para satisfacer, como les vuelvo a repetir, esta regla del octeto. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este enlace químico correspondiente al cloruro de magnesio, cuya fórmula es MgCl2. Entonces, nos dice aquí que estos puntos negros, este punto negro pequeñito, corresponden a los electrones, ¿verdad? En este caso del átomo de cloro. Tenemos aquí, en este caso, ¿verdad? En color verde, el núcleo del átomo del magnesio. En este caso, y dada la fórmula que nos están dando, nos indica que para este compuesto voy a utilizar un átomo de magnesio y 2 de cloro, ¿sí? Si se dan cuenta. ¿Por qué llego yo a esta conclusión? Bueno, si se dan cuenta, al término del símbolo del cloro está un 2 como subíndice. Ese número me indica el número de átomos que voy a requerir del elemento en cuestión, ¿verdad? En este caso el cloro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si se dan cuenta, en el último orbital del magnesio hay 2 electrones. Ahora bien, en el último orbital del cloro o en la capa de valencia, ¿verdad? En el último orbital del cloro, como les digo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones de valencia que corresponden a cada una de los átomos, en este caso del cloro. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí? En este caso, lo que vamos a representar aquí es lo siguiente. El lado derecho de la llave nos indica lo que pasa al momento de formar el compuesto. El lado izquierdo nos está indicando por separado, por medio de los modelos de Bohr, por cada uno de los elementos, cómo está compuesto cada uno de los elementos, ¿verdad? Señalando sus niveles energéticos. ¿Dónde encontramos estos niveles energéticos o cómo podemos saber cuántos electrones hay en el último orbital o en la capa de valencia? Bueno, si se van, como les comento, a la tabla periódica que se les facilité, por cada una de las celdas correspondientes a cada uno de los 118 elementos que contiene la tabla periódica, van a encontrar ustedes una columna amarilla del lado izquierdo. Esa columna amarilla que todas las celdas de cada uno de los elementos contiene o aparece ahí es donde ustedes pueden revisar los niveles de energía. ¿Cuántos? En este caso son varias cifras, y dependiendo del número de cifras es el número de niveles energéticos, y cada uno de estos valores numéricos representan el número de electrones por nivel energético
que va a tener, vuelvo a repetirles, cada uno de estos elementos. De hecho, lo vimos, si mal no recuerdo, en la sesión anterior. Por ahí empezamos nosotros a conocer los datos que por lo regular debe contener una tabla periódica con respecto a cada uno de los elementos. Haciendo un poquito de historia, recuerdan que vimos primero la tabla periódica en general, su acomodo y toda esta información que nos brinda la tabla periódica por medio del acomodo, y posteriormente la siguiente sesión hablamos de la información que igual nosotros podemos encontrar en la tabla periódica, pero referente a cada uno de los elementos que contiene. Lo vimos de manera generalizada por medio del acomodo en la tabla de cada uno de los elementos en la tabla periódica, y lo vimos de manera individualizada, por decirlo de alguna manera, con respecto a la información que contiene la tabla periódica, una breve explicación y para qué nos sirve. Para que si por alguna duda que tengan ustedes, pueden buscarla en las sesiones anteriores. Ahora bien, regresando a lo que tenemos en pantalla, les repito, tenemos aquí en medio una llave. Del lado izquierdo tenemos los elementos por separado o individualizado, y del lado derecho tenemos qué es lo que sucede con cada una de, en este caso, de los átomos que componen este compuesto de cloruro de magnesio. ¿Qué sucede? Vámonos primero al magnesio, ¿sí? En este caso el magnesio, si se dan cuenta, tienen 1, 2, 3 órbitas, donde la última contiene 2 electrones. Al momento de hacer estos enlaces, el magnesio solamente se queda con 2 órbitas, si se dan cuenta. Este punto que está en medio para cada uno de los modelos de Born se refiere obviamente al núcleo, pero cada uno de estos círculos con unos unas pequeñas rueditas, ¿verdad? En este caso verdes, y en el caso del cloro en negro, perdón, se refiere a los electrones. Ahora bien, si se dan cuenta, con respecto al magnesio, el último nivel energético con los 2 electrones ya no se encuentra a la hora de formar el compuesto. Ahora, si nosotros nos vamos, en este caso, a los elementos del cloro, nos damos cuenta que esos electrones correspondientes al magnesio ya forman parte de la última capa correspondiente al cloro. Fíjense bien, habíamos dicho que la última capa contenía, bueno, obviamente viéndolo por separado, la última capa del cloro contenía 7 electrones. Ahora vamos a ver, ya una vez formado el compuesto, cuántos electrones tiene en la última capa o en la capa de valencia, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué quiere decir? Que una vez hecho, en este caso, el compuesto, haber hecho estos enlaces, nos damos cuenta que aquí se cumple lo que habíamos visto anteriormente, que es la ley del octeto. ¿Por qué? Porque en el caso del cloro, para ambas, en este caso para ambos elementos, o para ambos átomos, perdón, la capa de valencia, gracias a los electrones que fueron en este caso donados por el magnesio, la última capa de valencia para el cloro ya no son de 7, sino que son de 8 electrones, lo cual, les vuelvo a repetir, cumple con lo que requiere en este caso la ley del octeto. En el caso también de el otro átomo de cloro, recuerden que la fórmula me dicen que es 1 de magnesio por 2 de cloro, ¿verdad? Aquí nada más tenemos 1 de magnesio y tenemos los 2 de cloro a los extremos. Tenemos que de igual manera, si se dan cuenta,
De igual manera, el último nivel energético o la última órbita también tiene, a partir de este compuesto, 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Inclusive hasta vienen identificados con color diferente. Y de acuerdo a lo que vimos en el cuadro anterior, nos dice que estos átomos se vuelven estables cuando su orbital de valencia está lleno de electrones o cuando satisfacen la regla, bueno, en este caso le puse la ley del octeto, ¿verdad? A tener 8 electrones de valencia, ¿verdad? Como lo que pasó con, en este caso, los átomos de cloro, ¿sí? Ahora bien, vamos a seguir adelante, ya que vimos este ejemplo. Vamos a seguir de igual manera con los enlaces químicos. Bien, nos dice en esta otra información que los científicos Walter Kossel y Gilbert N. Lewis en 1916 enunciaron la regla del octeto o la regla de los 8, lo cual acabamos de ver hace un momento, la cual establece que al formarse un enlace químico, los átomos ganan, pierden o comparten electrones para lograr una estructura electrónica estable, similar a la de un gas noble. En este caso voy a regresarme. Quienes ganaron, pues ya vimos en cuanto a recibir los electrones restantes para cumplir con la regla del octeto, pues fueron los átomos de cloro. Quienes perdieron, bueno, en este caso quien perdió, pues fue el magnesio porque inclusive pues desapareció su último nivel energético para poder donarles estos 2 electrones de ese nivel a los átomos de cloro y pudieran, les vuelvo a repetir, llegar a ese nivel de estabilidad. Ahora nos dice, fíjense, esta regla se basa en que todos los gases nobles tienen 8 electrones en su capa de valencia, excepto el helio. Si ustedes son observadores, y les vuelvo a repetir, en la tabla que yo a ustedes les proporcioné, pueden ver que los gases nobles, que es la última columna que se encuentra del lado, en este caso del lado derecho, inclusive ahí dice arriba gases nobles, empezando por el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y oganesón, se van a dar cuenta que en esta columna o en esta columna que les había comentado, en la columna amarilla que se encuentra del lado izquierdo de cada una de las celdas de los elementos, se darán cuenta ustedes que contienen unas cifras. La cifra en rojo, por lo regular, que viene señalada específicamente en esta tabla periódica, se refiere a el último nivel energético o la capa de valencia y se refiere a la cantidad de electrones que poseen en la última capa de valencia, pues para poder hacer estos tipos de enlaces químicos. Ahora bien, regresando a lo que nos dice en este caso la información, son los gases nobles los únicos que tienen el último, en este caso, el último nivel energético con los 8 electrones que requiere para lograr, en este caso, pues una estructura electrónica estable, ¿verdad? Nos dice igual aquí, similar a la de un gas noble por esta característica. Ahora bien, esta excepción origina la regla de los 2, según la cual establece que el primer nivel principal de energía completo también es una configuración estable. Nos dice aquí también que en el caso de igual manera de los gases nobles, el primer nivel de energía está completo con solo 2 electrones. ¿Qué quiere decir? Igual, si nos vamos a la tabla periódica, ustedes se pueden dar cuenta que el primer valor numérico que aparece en esta columna que les he estado haciendo mención, correspondiente a los niveles energéticos, es un 2. ¿Qué quiere decir? Que son o representa a los 2 electrones en su primer orbital o en el orbital que está más cercano, en este caso, al núcleo. Ahora bien, dice, los átomos de helio e hidrógeno
son los únicos que cumplen con ello. Bien, vamos a seguir con la regla del octeto. Cuando se forma, nos dice aquí, la unión química, los átomos ganan, pierden o comparten electrones, de tal forma que la capa de valencia, es decir, la última capa de cada átomo, complete los 8 electrones. En general, los átomos, nos dice, contienen 1, 2 y 3 electrones en su última capa, como los metales, los cuales tienden a perderlos y convertirse en iones de carga positiva, es decir, cationes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en esta información? Nos dice que son los metales los que en su último nivel energético o en la capa de valencia, los metales son los que en este caso tienen de 1, 2 y 3 electrones en su capa de valencia. Esto les permite a ellos, o digamos que dada esa situación, ellos son los que tienden a perder estos electrones. Cuando los metales pierden los electrones, se dice que se convierten en iones de carga positiva, es decir, en cationes. ¿Por qué pasa esto? Recordemos que los electrones, ¿sí?, son partículas subatómicas de carga negativa y que estos se encuentran en equilibrio con los protones que se encuentran en el núcleo de cada átomo de cada elemento, ¿sí? Digamos en un estado ideal. ¿Qué pasa cuando un átomo que está en equilibrio, tanto protones como electrones, dona o pierde electrones? Entonces ya no hay un equilibrio, ¿sí? Y lo que más predomina, son en este caso los protones, que son partículas subatómicas positivas. Por eso se habla de carga positiva, es decir, de cationes. En el caso, vamos a verlo más adelante, de los no metales, pasa todo lo contrario. Son ellos quienes tienden a ganar de estos electrones al momento de hacer estas uniones químicas. Y entonces, cuando ellos ganan electrones, estamos hablando que ganan carga negativa, por lo tanto, en este caso sus átomos pierden ese equilibrio y se convierten en negativo, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver, no quiero adelantarme tanto. Con respecto a lo que les acabo de platicar, bueno, aquí están los metales, los cuales, pues bueno, tienden a perder los electrones, ya hablamos el por qué, ¿verdad? Y el por qué se convierten en carga positiva, es decir, en cationes. Vamos a ver aquí un breve ejemplo, o dos breves ejemplos. Tenemos este símbolo químico que se refiere en este caso a el sodio. Sodio. En este caso el sodio tiene un número atómico 11 para que sea más fácil localizarlo dentro de la tabla periódica. Recuerden que están acomodados por su número, de acuerdo a su número atómico. Ahora bien, si se dan cuenta, el sodio tiene en su última capa, su capa de valencia, un solo electrón, el cual está representado por medio de este puntito. Entonces nos habla, y por cierto, el sodio es parte del grupo de los metales ligeros, es decir, que está en la primera columna, pero en este caso del lado izquierdo, ¿verdad? En la parte de arriba nos está señalizando que forma parte del grupo de metales ligeros, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos ahorita comentando. Nos dice que el sodio pierde un electrón. Aquí está inclusive representado por la carga negativa. Y al momento de perderlo, bueno, aquí está representado el sodio, ¿verdad? De una manera ya positiva al momento de perder el electrón. Entonces, aquí es antes de la unión química y aquí es después de la unión química, cuando ya perdió un electrón y
su átomo tiene ya una carga positiva. Ahora, el símbolo que tenemos en la parte de abajo, el Mg, corresponde al magnesio, que es el elemento que está ahí a un ladito del sodio, está en la segunda columna, viéndolo de izquierda a derecha, con número atómico 12, y nos dice que en su capa de valencia tiene 2 electrones, por eso están representados por 2 círculos. Ahorita vamos a ver también cuál es en este caso la utilidad de esos 2 círculos. Bueno, aquí estos electrones, de acuerdo a lo que acabamos de leer, al momento de la unión química van a tender a perderlos. Al momento de perder 2 electrones, estamos hablando que se pierden 2 subpartículas, atómicas con carga negativa, y por lo tanto, en este caso, el magnesio va a pasar a ser positivo. Entonces, aquí representando antes de la unión y aquí representado después de la unión química, ¿no? Cuando ya tiene ya una carga positiva. Ahora, ¿qué pasa con aquellos átomos que tienen 5, 6 y 7 electrones de valencia? Estos son los que tienden a ganar los electrones, como en el caso que vimos ahorita del cloruro de magnesio. Fue el magnesio, efectivamente, un metal, quien donó sus electrones de la última capa a ambos átomos del cloro. En este caso, el cloro, que tiene un número atómico 17, se encuentra dentro del grupo de los no metales, ¿sí? Ahora bien, son estos no metales los que, bueno, dice aquí que muchos, la mayoría de los no metales son los que caen en esta categoría. Es decir, son los que van a tender a ganar los electrones. Y cuando ganan electrones, entonces su carga se convierte en una carga negativa. Acuérdense, les vuelvo a repetir, que los electrones son subpartículas atómicas con carga negativa. Entonces, al momento de estar en equilibrio y adquieren más electrones con carga negativa, pues automáticamente estos pasan a tener carga negativa. Y se les llaman aniones. Dice, se convierten en iones de carga negativa o específicamente en aniones. Entonces, para hacer un breve resumen, vimos que los cationes son aquellos elementos que tienden a perder electrones y una vez hecha la unión química, bueno, tienden a tener una carga positiva, ya que pierden electrones, y se les llaman cationes. Los aniones son aquellos elementos que tienden a ganar electrones para completar los 8 de acuerdo a la regla del octeto, ¿sí? Estos son los aniones y nos dice que la mayoría de los no metales son los que caen en esta categoría. Nos dice, los elementos con 4 electrones de valencia, como el carbono, son los más aptos para compartir los electrones. Ya vimos que hay, ahora sí que un elemento puede jugar 3 tipos de papeles, ¿verdad? Dentro de un enlace, ya sea que puede perder, puede ganar o puede compartir electrones. Bien, aquí tenemos un ejemplo en la parte de abajo de elementos que actúan como aniones. En este caso tenemos el oxígeno. El oxígeno dentro de la tabla periódica lo tenemos con un número atómico 8 y nos indica que en la capa de valencia maneja 6 electrones. Estos 6 electrones también están representados alrededor del símbolo, lo cual ahorita vamos a ver en un momento cómo es que se representan, ¿verdad? Y también tiene un nombre determinado. Ahora bien, al momento de incluir al oxígeno en un enlace químico, estos van a ganar 2 electrones. Por lo tanto, al ganar 2 electrones con carga negativa, pues es lógico que va a perder su equilibrio y se va a convertir en un átomo negativo. ¿Con cuántos electrones? Con 2 electrones de más. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso del
Nitrógeno. El nitrógeno tiene un número atómico de 7 y nos indica que la última capa de valencia tiene 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Los cuales están representados alrededor del símbolo. Les vuelvo a repetir, ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, al momento de representarlo, o al momento más bien de incluir al nitrógeno en un enlace químico, estos van a tender a ganar 3 electrones para que puedan cumplir con la regla del octeto. Son 5 y necesitamos 3 para completar los 8 electrones. Y finalmente se ve representado de esta manera. Aquí lo vemos antes de la unión química y aquí vemos al nitrógeno después de la unión cuando ganaron sus 3 electrones para cumplir con la regla del octeto. Ahora bien, ya vimos esta regla del octeto. Acabamos de ver por ahí algunos símbolos con algunos puntitos. Bueno, esto tiene un nombre específico y una función específica, la cual vamos a ver en este momento. Se les llama estructuras de Lewis. ¿Qué es una estructura de Lewis? Nos dice que es la representación de la forma en que los electrones de la última capa o capas de valencia están distribuidos en una molécula. Se logra mediante la estructura de Lewis, ¿verdad? Propuesta por Gilbert and Lewis. El símbolo del elemento químico representa el núcleo atómico, por eso está, si se dan cuenta, en la parte central de esta estructura, y el grupo de electrones internos, es decir, aquí solo se va a representar el número de electrones en la última capa, solamente. Nos habla que cada uno de los símbolos, ¿verdad? Nos representa obviamente el núcleo junto con las otras capas. Bien, pueden ser 5, 4, 3, etcétera, pero lo único que vamos a representar por medio de puntos o de crucecitas van a ser los electrones de la última capa. Ahora bien, dice que mientras que los puntos alrededor que constituyen el conjunto de electrones disponibles para interaccionar con los electrones de otro átomo. Solamente estos son los electrones que necesitamos, como bien lo dice, para interaccionar con los electrones de otro átomo. Los otros electrones que se encuentran en capas más internas del elemento, pues esas pues no van a intervenir en lo que es el enlace, ¿verdad? Esa es una forma visual de armar un enlace. Ahora, la estructura de Lewis precisamente sirve para ilustrar enlaces químicos del tipo iónicos o covalentes, los cuales ya vamos a ver más adelante el significado, donde los electrones de valencia o los que se ocupan precisamente para las uniones químicas se representan por medio de puntos o cruces, ¿sí? Es decir, a lo mejor el metal lo podemos representar con puntos y el no metal con cruces, ¿verdad? De modo que podamos distinguir qué electrones pertenecen a cada uno de los elementos dentro de esta estructura de Lewis, procurando precisamente diferenciar los que pertenecen a un átomo de los que pertenecen a otro. Y ahorita vamos a ver los ejemplos. Bueno, aquí tenemos los ejemplos individuales. Tenemos el Li. Este Li se refiere precisamente, si mal no recuerdo, al litio con número atómico 3 y el cual tiene 2 capas, en este caso, capas o niveles de energía, perdón. La última nivel de energía o la última capa contiene solo un electrón, el cual está representado de esta manera. Posteriormente, esta B, que es el berilio, con número atómico 4, me dice que tiene solamente 2 electrones. Luego tenemos al boro, número atómico 5, y que tiene 3, en este caso, 3 electrones. De acuerdo a cómo va el acomodo, si ustedes se dan cuenta y son observadores, el acomodo se hace partiendo, en este caso,
donde los dos primeros electrones se ponen, se dibujan en la parte de arriba del símbolo y posteriormente se va, digamos, en este caso, representando de uno por uno, ¿verdad? Los electrones, como en el caso, con el caso del nitrógeno, ¿verdad? Que son primero los dos en la parte de arriba, luego es 1, 2, 3, 4 y 5, y luego posteriormente el 6, como en el caso del oxígeno, se representa nuevamente del lado derecho. Es decir, en este caso, a excepción de los dos primeros electrones que se van a representar en la parte de arriba de cada símbolo, los siguientes se van a ir apuntando o se van a ir dibujando de uno en uno en dirección a las manecillas del reloj, donde cada uno de los 4 lados de cada elemento puede soportar hasta 8 electrones, ¿verdad? Que ya lo veremos. Bueno, en este caso serían, sí, o los 8 electrones, en este caso son 6. En el caso del flúor, son 6, son 7. Bueno, aquí están dibujados. Si es el flúor o son 6. Aquí dice 7. Bueno, están aquí representados solamente. Aquí debió haber uno más. Si eran 7. 2, 4, 6, 7. Bien. Entonces, ese se supone que es el acomodo, en este caso, por elemento en la estructura de Lewis. ¿Qué sucede cuando hay enlaces químicos? ¿Cómo se representan? Bueno, vamos a verlo más adelante. Procedimiento para representar las estructuras de Lewis de moléculas. Se ordenan los átomos colocando como átomo central el no metal. Acuérdense que es el no metal el que va a ganar, en este caso, o el que va a actuar como anión. Vamos a verlo si realmente es el no metal. Es el no metal el que va a actuar como anión y es el que va a ganar, o el que tiende a ganar los electrones. Entonces, en la parte central vamos a colocar aquel símbolo del no metal, el cual representa el átomo que va a ganar electrones, ¿sí? Ese es el primer paso para poder representar o dibujar, en este caso, la estructura de Lewis de las moléculas. Con menor número de átomos en la fórmula. Okay. Se cuenta el número de electrones de valencia de cada átomo presente en la fórmula. Acuérdense que también, como en el caso del cloruro de magnesio, se utilizaron un átomo de magnesio por 2 de cloro. Entonces hay que ver, de acuerdo a lo que veíamos al principio, cuántos átomos de cada elemento me está marcando para hacer el acomodo. Obviamente, sin perder de vista que el no metal es el átomo central. Se coloca un par de electrones entre los átomos y se ordenan los demás electrones alrededor de los átomos en pares, de tal forma que cada átomo contenga 8 electrones, excepto el hidrógeno, que solo puede tener 2 electrones. Si al distribuir el total de electrones no se logra el octeto en los átomos, se procede a colocar entre ellos 2 o 3 pares de electrones para formar enlaces covalentes dobles o triples, llamados también enlaces múltiples. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a empezar por cuestiones sencillas. Vamos a ver algunos ejemplos como estos. Tenemos aquí el amoníaco, que está representado con su fórmula NH3, que nos quiere decir, bueno, que vamos a ocupar un átomo de nitrógeno por 3, en este caso, de hidrógeno. En el caso del nitrógeno es el elemento no metal, por lo tanto, por eso se dibuja en la parte de en medio. En el caso del hidrógeno, bueno, se dibuja alrededor y se procede, en este caso, a dibujar los electrones de valencia para cada uno de ellos. Acuérdense que es el no metal, es decir, el elemento que va en el centro, el que va a tender a ganar los electrones. Aquí, si se dan cuenta, los electrones correspondientes al nitrógeno están en cruces, y los electrones de valencia, o los electrones de la última capa de valencia, o la capa de valencia, perdón, del hidrógeno, están representados por medio de círculos por cada uno de los átomos involucrados. Ahora bien, si nos vamos al nitrógeno, que tiene un número atómico 7, nos vamos a dar cuenta que tiene 5 electrones
en su capa de valencia, su capa que es para formar los enlaces. Entonces se representa 1, 2, acuérdense que van estos primero, en la parte de arriba se dibujan los dos electrones, 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a repetir, cuando vamos a dibujar, en este caso, una estructura de Lewis, para cada uno de los elementos se dibujan primero, o se ponen primero, en este caso, en el caso del elemento que va al centro del no metal, se pone primero los dos electrones en la parte de arriba como si fuera una coronita, por decirlo de alguna manera, y posteriormente, de acuerdo, como lo vimos anterior, en el orden de las manecillas de reloj vamos a dibujar uno por uno los electrones. Entonces, en este caso fueron 1, 2, 3, 4 y 5. Ya están aquí representados. Ahora, el hidrógeno con número atómico 1, pues solamente tiene en este caso, un electrón de valencia y pues está representado. Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que es el nitrógeno, el no metal, el anión, el que va a tender a ganar electrones. Entonces, ya con estos 3 electrones que le quitaron al hidrógeno, tienen que ser 5 de acuerdo, perdón, tienen que ser 8 a partir de la regla del octeto. O sea, los 5 que pertenecen a él, más los 3 que agarran de cada uno de las 3 moléculas o de los 3 átomos del hidrógeno, los cuales tienen que dar 8 en total. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, contabilizando, les vuelvo a repetir, los del hidrógeno. Entonces, aquí ya está representado en sí un enlace químico, una estructura de Lewis de un compuesto, en este caso, pues de la molécula de amoníaco. Ahora bien, tenemos la molécula de nitrógeno, la cual tiene como fórmula N2, que quiere decir que tiene 2, en este caso, tiene 2 átomos de nitrógeno, los cuales están representados de esta manera. Este es un ejemplo de una formación de triple enlace. ¿Por qué? Porque tienen 3 pares, uniendo a cada uno de los átomos y su representación mediante estructuras de Lewis, pues viene de esta manera. Ahora, en este caso, el nitrógeno, como ya lo habíamos visto, pues contiene 5 electrones de valencia. Acuérdense que en casos como estos, en donde no hay, digamos, un no metal y un metal, ¿verdad? Se escriben de esta manera, pero también tienen que cumplir, en este caso, con la regla del octeto. Es decir, para este nitrógeno, el nitrógeno que se encuentra del lado izquierdo, debe de haber 8, en este caso, electrones, porque a pesar de los 5 que tiene, debe de ganar 3. ¿Verdad? ¿Y cómo los toma? Bueno, del nitrógeno que tiene a su lado. Y queda de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De igual manera, para también el otro átomo de nitrógeno, el que está del lado derecho, pues también tiene sus 8, en este caso, electrones, y da cumplimiento a la regla, les vuelvo a repetir, del octeto por medio de este triple enlace. Bien, ¿por qué les puse esto acá abajo? Bueno, si se dan cuenta, esta es una estructura o un modelo atómico, de hecho ya lo vimos en los primeros sesiones, es un modelo atómico de Bohr. Ay, perdón por la letra. Correspondiente a el nitrógeno. Esto es otro modelo atómico de Bohr, pero este es correspondiente al hidrógeno. Se los puse aquí representados para que podamos apreciar en la última capa o en la capa de valencia cuántos son los electrones y que efectivamente se utilizaron a la hora de representar esta estructura de Lewis por cada una de estos compuestos, ¿sale? Vamos a ver lo siguiente. En el siguiente tenemos que armar nuestra propia estructura de Lewis. Tenemos el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, conocido comercialmente o comúnmente, y en la parte de abajo tenemos el cloruro de sodio o sal, ¿verdad? La cual pues utilizamos también de manera cotidiana.
Vamos a hacer primero la estructura de Lewis, si les parece, para el sulfuro de nitrógeno. En este caso, recuerden que son los no metales los que tienen que ir al centro, en este caso, de la estructura. Vamos a ver, como primer caso, primero debemos de identificar cuál de estos dos elementos es el no metal. En este caso, el no metal corresponde al azufre. El azufre tiene un número atómico de 16, por lo tanto, lo voy a dibujar al centro, azufre. Y luego, dense cuenta de algo muy singular. El hidrógeno contiene un subíndice. En este caso, el subíndice está indicando que este compuesto en sí lleva 2 átomos de hidrógeno, no siendo lo mismo para el azufre, que solamente necesita 1. Aunque no tiene aquí un 1, estamos nosotros asegurando, ¿verdad? Porque aunque no tenga el 1, les voy a repetir, bueno, eso significa que solamente es un átomo. Si tuviera un subíndice, entonces quiere decir que tiene más de un átomo en el compuesto, ¿verdad? En el que estemos trabajando. En el caso de este sulfuro de hidrógeno, es el hidrógeno el que tiene, en este caso, el que va a utilizarse 2 átomos de hidrógeno. Entonces los ponemos, como les digo, a los costados. Ahora sí, vamos a proceder. Le decía que el azufre, con símbolo S, tiene el número atómico 16 y nos marca que su capa de valencia contiene 6 electrones. Vamos a dibujar, acuérdense. Vamos a dibujar primero los que están acá arriba. Serían 1, 2, en este caso serían 3, 4, 5, y de acuerdo a cómo vamos, sería 6. Ok. Ahora bien, ¿cuántos electrones de valencia contiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene un número atómico de 1 y contiene un electrón de valencia o un electrón en su capa de valencia. Entonces los vamos a acomodar. Fíjense bien, aquí yo había puesto a los costados el hidrógeno, sin embargo, en esta parte, digamos, en la parte derecha de esta estructura no se va a poder aquí enlazar porque ya tiene completos, ¿verdad? Para el azufre, ya tiene completos, perdón, los electrones. Se pueden enlazar donde hace falta. Acuérdense que por cada lado, que contiene 4 lados, cada uno de los, en este caso el elemento, y por cada lado se van a poder representar 2 electrones. Por lo tanto, aquí no se puede representar porque ya están completos, entonces se tendría que representar en la parte de abajo. Voy a borrar el átomo de hidrógeno que tengo a un costado para no confundir. Acuérdense que nada más son 2, así. Quedaría de esa manera. Y represento entonces el electrón por cada uno de los átomos de hidrógeno, es decir, 1 para en este caso para este átomo y otro para este átomo. Ahora bien, una vez que ya representé tanto en este caso, tanto los electrones de la capa de valencia del no metal, que es el azufre, como los del hidrógeno, podemos checar lo siguiente. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 electrones que dan cumplimiento a la regla del octeto. En este caso, 8 electrones, 2 los cuales fueron ganados por el anión, que en este caso fue el no metal azufre, y fueron perdidos, 2 electrones perdidos, uno por cada átomo de hidrógeno, ¿verdad? Los cationes. Entonces, queda de esta manera representada la estructura de Lewis. Sí se puede representar, digamos, si lo queremos ver de una forma más estética,
podemos representarlo con los, en este caso, con los hidrógenos al costado. Solamente es cuestión entonces de representar el otro par de electrones del azufre en la parte de abajo y mantener un espacio disponible para representar en el otro costado al otro, en este caso al otro átomo de hidrógeno, ¿verdad? A ver, lo voy a cambiar para que ustedes lo vean y hace exactamente lo mismo. A ver, aquí. Si lo quiero ver de una manera más estética, puedo cambiarlo de modo que los pares se encuentren arriba y abajo, en los costados estén representados los otros electrones correspondientes al azufre y tengo también del costado de la estructura a los átomos correspondientes al hidrógeno con sus respectivos enlaces, así, de esta manera. Ahora bien, vamos con el cloruro de sodio, ¿verdad? Cuyo fórmula es NaCl. En este caso, si ustedes recuerdan los datos, la información vista en las dos últimas sesiones, vemos que aquí tenemos, en este caso, dos elementos. ¿Por qué tenemos dos elementos? Recuerden que los elementos o los símbolos de los elementos se representan con mayúsculas y minúsculas, si es el determinado el caso. Por ejemplo, en la fórmula que tenemos arriba, tanto el azufre representada por una S y el hidrógeno representada por una H, sus símbolos solamente están representados por una sola letra y esa letra pues tiene que ir mayúscula. En el caso del sodio, que es Na, tiene que ser la primera mayúscula y luego la minúscula, luego posteriormente el cloro tiene que ser la primera mayúscula y luego minúscula. Por eso podemos identificar aquí los dos elementos. Ahora bien, de estos dos elementos, ¿cuál es el no metal? En este caso, el no metal es el cloro, el cual, bueno, vamos a dibujarlo calculando que sea el centro aproximadamente de la estructura de Lewis. Y después vamos a anotar, en este caso, el sodio. Ojo con esto, fíjense bien. El sodio, tanto el sodio como el cloro, únicamente para esta fórmula, o para este compuesto, se requiere un átomo de cada elemento, porque no contiene subíndices como en el caso anterior. Por lo tanto, se representa de esta manera. Vamos a ponerla aquí. Ya posteriormente, de acuerdo a lo que vayamos viendo, a la información que estemos viendo, podemos acomodarlo de modo que a lo mejor el sodio nos quede, digamos, en la izquierda. Bueno, vamos a ver cómo nos queda de acuerdo a lo cómodo. Bien, el cloro, que tiene un número atómico 17, nos dice que en su capa de valencia tiene 7 electrones. Entonces vamos a apuntar los 7 electrones. Acuérdense, los dos primeros arriba, 1, 2, luego es 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? De esta manera. Ahora bien, vamos a representar, bueno, los electrones del cloro pues se representaron por medio de puntitos, de circulitos, y los electrones correspondientes al sodio los vamos a representar por crucecitas para poder distinguir. Vemos que el sodio tiene un número atómico de 11 y que en su última o en la capa de valencia contiene solo un electrón. Entonces, ese electrón es el que va a perder el sodio para completárselo al cloro y se va a colocar pues de este lado. Aquí está. Entonces, para esta fórmula o para este compuesto, la estructura de Lewis quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Cumpliéndose la regla del octeto para el no metal, en este caso el cloro, con sus 8 electrones alrededor, donde uno de ellos fue perdido por, en este caso, el sodio. Entonces, bueno, ¿por qué les puse esto aquí abajo? Bueno, en la parte de abajo les volví a representar aquí cada uno de los elementos que se utilizaron para este ejemplo de acuerdo al modelo de Bohr. Obviamente este corresponde al hidrógeno, este corresponde al
azufre, este corresponde al sodio y este corresponde al cloro, para que observaran también, obviamente, de acuerdo al modelo de Bohr, la última capa o el último orbital, ¿verdad? Pueden observar y vean que coinciden precisamente con el número de electrones que tenemos representado en la estructura de Lewis de acuerdo a la última capa de, en este caso, de cada uno de los modelos para cada uno de los elementos. Si se dan cuenta, cumple exactamente con esto. Es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya fueron representados. Fue representado el electrón de la capa de valencia para el sodio. De igual manera, el azufre como el hidrógeno. Y bueno, con esto damos por terminado la sesión del día de hoy. Espero y haya sido de su interés, que lo hayan entendido. Cualquier situación, cualquier duda, pueden comunicarse a mi correo electrónico directamente y ahí estaremos viendo sus comentarios, sus dudas y con gusto los atenderé. Muchas gracias, alumnos. Recuerden estar al pendiente de las diferentes sesiones y si tienen alguna duda, les dejo por ahí en cada una de las sesiones tanto el material que estamos viendo, estamos ocupando en PDF, como el video ya en la plataforma YouTube para que no batallen ustedes en encontrarlo y puedan acceder directamente. Muchas gracias y hasta luego.